A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con ustedes, 5 de febrero, programa número 37, viernes. Estamos ante una jornada en la que de nuevo vuelve toda la actividad deportiva y tenemos partidos muy interesantes, sobre todo en la tarde del sábado en el pabellón municipal. En los próximos minutos repasaremos toda esa actualidad, intentando profundizar en cada uno de los encuentros de nuestros equipos. Comenzamos. Bien, pues en lo futbolístico hay que recordar que este fin de semana vuelve la primera autonómica después de la jornada de descanso que venía así anunciada en calendario de la Federación Murciana, y concretamente mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en el José Barner se van a medir DTT Red Móvil y Abarán. Un partido que quizá a principio de temporada, cuando el equipo de la capital, el equipo que preside nuestro paisano Agustín Ramos, visitó las colonias, pues parecía un rival sencillo, porque no andaba demasiado bien el equipo capitalino, el equipo que viste de morado. Pero no es menos cierto que desde entonces el Abarán se ha mostrado bastante dubitativo. En aquel partido finalmente se registraba empate a 1 y el equipo del Red Móvil pues ha mejorado bastante. Un equipo del que disponemos de la plantilla y cuenta también con jugadores bastante jóvenes, un equipo en el que parece que están entrando personas de un cierto peso específico en el fútbol murciano. Por ejemplo, el entrenador es César Gálvez, que sin haber hecho carrera especialmente en los equipos de Murcia, de hecho jugó como portero en el Cartagena, después de estar en Mallorca en la máxima categoría, etcétera, etcétera, pues parece haberse asentado en la capital y tiene un cierto pedigrí, al igual que el delegado del equipo, Moreno Castañeda, que fue también jugador de élite, o el hecho de que, por ejemplo, entre sus jugadores aparezca Ángel Pérez Lillo, que dicho así quizá no suena a nada, pero que es hijo de Ángel Pérez García, el que fuera jugador del Real Murcia, Elche y Real Madrid, entre otros, que tiene jugadores como Alejandro Forte, que con 10 goles es el cuarto goleador de la categoría, o un Adrián Castillo, que fue precisamente quien marcó en las colonias, que solamente ha sumado 4, pero un gol de muy bella factura el que consiguió de falta directa en su visita a Abarán. Además, parece que el equipo de la capital se ha reforzado por lo que reflejan los resultados a lo largo de la temporada. Y es que este equipo, jugando como local, recuerden, ahora lo hacen en el José Barné, en pleno centro de la capital, en césped artificial, comenzaba perdiendo 1-2 ante el Balsica y repetía el mismo resultado ante el Lumbreras. Conseguía su primera victoria ante el colista Jumilla B por 2-0, lo que tampoco es un auténtico éxito porque de momento el equipo jumillano lo ha perdido todo. Volvía a empatar en casa. O sea, era su primer empate en casa, pero digamos que a pinchar, empatando con el Habanilla a 2, y volvía a caer derrotado 2-3 frente al Cartagena B. Después enlazaba 3 victorias consecutivas, 2-1 ante Rincón de Seca, 5-2 ante Mar Menor B y volvía a ganar a otro filial, al del Yeclano, por 3-0. Empataba ante los Alcázares a 1 y lo que más llama la atención es que en su última comparecencia en casa lograba un rotundo 4-1 ante el líder Esparragal. En cambio, en su última visita, va a hacer ahora 15 días, concretamente al campo del Balsicas, caía derrotado por 3-1. Era expulsado su entrenador César Gálvez, lo que lógicamente no supone ningún contratiempo para el partido de mañana. Y bueno, pues el resto era prácticamente el equipo que viene jugando en los últimos partidos. El Meta Jorge, que actuó en el partido de ida en las colonias, Casas, Cánovas, Ángel, Javier Palacios,
Fran González, Juanjo Cárceles, Estudillo, que es apodado Estu, Ángel Pérez, el hijo de Ángel Pérez García, Alejandro Forte y Fran Sánchez Nicolás. Posteriormente jugaron otra serie de jugadores, entre los que llama también la atención a Alfonso Córcoles Moñino, por ser hijo de otra persona muy vinculada al mundo del fútbol en Murcia. Es decir, parece que se está conformando un equipo con interés de perdurar en el tiempo y de tener un cierto pedigrí, pero bueno, todo esto lo dan también los resultados y luego los proyectos a largo plazo, pues sabemos que en cualquier momento se pueden cortar y puede cambiar rotundamente la decoración. Lo cierto es que es un equipo que se ha situado incluso por encima del Abarán a estas alturas de temporada y por supuesto un partido determinante para el futuro del equipo de las Colonias, para el equipo abaranero, que hace muchísimo tiempo que no gana a domicilio y que si quiere seguir pensando en enlazar con las 6 primeras posiciones, pues tiene que ir sumando de 3 en 3 y la sobriedad, la seguridad y el acierto goleador que ha mostrado en casa en sus últimos partidos ha de demostrarlo también a domicilio. Recordemos que en cuanto a la competición, en contra de lo que dijimos en algún momento de la temporada, ascienden directos a preferente los 2 primeros y entre el tercero y el sexto juegan una doble promoción para buscar una tercera plaza en esa territorial preferente. En cuanto a la Abarán, no conocemos todavía la convocatoria en la noche de hoy, estamos esperando el comunicado del club, como siempre por gentileza de José Montiel, que nos suele enviar esa convocatoria, esa lista de convocados en cuanto está disponible, y aunque cambiemos de tema, pues posteriormente a lo largo del programa intentaremos recordar quiénes son los elegidos por el entrenador, por Emilio Bru, para afrontar este partido, que insisto, se juega mañana tarde, sábado, a las 6 en el José Barnés de IDT Móvil Abarán. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, en cuanto a esta 20ª jornada, tenemos muchos partidos adelantados a mañana sábado, concretamente a las 8 de la noche se jugará el Fuente Álamo Lumbreras, un horario bastante atípico para un partido de primera autonómica. A las 4 de la tarde se jugará el Mar Menor B Balsica en el Estadio Pitín, lo que es casi un derbi, aunque sea en esta categoría. El Pliego Esparragal se jugará también a las 4 de la tarde en el Municipal de Pliego, partido muy interesante porque él visita el líder y es un campo siempre complicado. Y a la misma hora, en este caso a las 6 de la tarde, se jugará el Yeclano Deportivo Los Alcázares en el campo de Las Pozas. Para el domingo tenemos el resto de la jornada: Unión Deportiva Vanilla Alcantarilla a las 5 de la tarde en el Batalax. En el Villa de Beniel se jugará el Beniel Jumilla B también a partir de las 5. A las 4:30 Cartagena B Alberca en el Juan Ángel Celdrán. Y el partido Jabalí Lañora Rincón de Seca, que se jugará en el Polideportivo Municipal de Jabalí Viejo a partir de las 4:30 de la tarde. Como les decíamos, el partido que más nos interesa, del que estaremos pendientes en la tarde del sábado, de ITT Red Móvil Abarán, sábado 6 de la tarde en el José Barnés. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y en cuanto a las bases, también la jornada prácticamente al completo, aunque tenemos 2 equipos que descansan. Uno, el Benjamín del Club Deportivo Abarán, porque le corresponde en calendario, al ser equipos impares, y otro, el Prebenjamín, los más pequeños, que sumarán 3 puntos al haberse retirado su rival en lo que será el último partido de la primera vuelta. 8-0 es el resultado que podremos ver el lunes en los medios de comunicación y también en la página de la Federación, tras ese no disputado del Club Deportivo Abarán El Llano. El resto sí juegan este fin de semana y esperemos que con buen pie, cambiando un poco la dinámica de lo que fue el mes de enero. En categoría juvenil, Molina Club Deportivo Abarán, mañana sábado a las 6 de la tarde, a la misma hora que el primer equipo, en el Sánchez Cánovas. No se juega en el Romeral, sino sobre el césped natural del Sánchez Cánovas, que esperemos sea un buen aliado para el equipo abaranero, que aunque con apuros ya ganó al cuadro molinense en la primera vuelta por la mínima. 1-0 reflejó el marcador en Las Colonias en aquel encuentro. Por otra parte, en categoría cadete, el domingo a las
las 12 del mediodía en Las Colonias se van a medir Club Deportivo Abarán y Fútbol Base Yecla, un partido también correspondiente a la segunda vuelta, partido muy complicado ante el segundo clasificado. La verdad es que el inicio de competición fue muy difícil para los chavales del equipo cadete que dirige Melo, enfrentándose a un Archena que ahora es líder, que fue su rival el pasado fin de semana, y posteriormente a un Yecla donde perdieron 4-2, pero ante un equipo que también está en segunda plaza. Buena clasificación de los nuestros, que sin duda, si quieres mejorar, tendrá que ser pasando por conseguir la victoria el próximo domingo ante el equipo del Altiplano. En categoría infantil, en el grupo tercero, difícil papeleta, mañana sábado a las 4 de la tarde en el Municipal de Las Colonias, el derbi de esta semana, nuestro Abarán Bosco A. Y es que el primer equipo ciezano se está mostrando intratable, está en lo más alto de la tabla clasificatoria y de hecho en la ida logró un muy rotundo 20-0 con el que comenzó la competición. Mientras en el grupo cuarto, el domingo a las 10:30 de la mañana, en el campo municipal de San Lorenzo, se van a medir Alguazas y Club Deportivo Abarán. Gran temporada la de los infantiles abaraneros que dirige Johnny, que ganaban 4-1 al cuadro de Alguazas en la primera vuelta y que intentarán repetir resultado, al menos marcador favorable, en este partido en la matinal del domingo. Por otra parte, decir que después de esos dos partidos que comentábamos que no se juegan, nos quedarían los dos choques de terceras categorías. Por una parte, en tercera Alevín, el sábado a las 10:30, también derbi en Las Colonias, nuestro Abarán Bosco D, partido con el que se pondrá el punto y final a la primera vuelta de la competición. Y de la misma forma, a las 12 del mediodía, también de la mañana del sábado, en tercera categoría Benjamín, el partido Club Deportivo Abarán Torreño A, que también, al igual que ocurría con la tercera Alevín, pues será el final de la primera vuelta. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y como les decíamos, ya nos ha llegado la comunicación oficial por parte del club del Abarán, por parte de José Montiel Canuto, de lo que es la lista de convocados del Abarán de cara al partido de mañana sábado, que estará compuesta por Ignacio, recordemos debutaba en el último partido en casa defendiendo la portería abaranera, con Fran, Parra, Juanfran, Schuster, Iván, Bermúdez, Chipi, Seco, el chaval juvenil, Omar, Adri, Pablo, Musta, Pepe, Pastor, Miñano, y bueno, tenemos una confusión porque se ha repetido el nombre de Pastor, que también fue novedad en el último partido. Digamos que Pepe finalmente parece que no va a ir en la convocatoria, serían 16, a falta del portero suplente. Este fin de semana, con la coincidencia con el partido de juveniles, está complicado. Recordemos que tanto David Carrerón como David Fernández sufrieron sendas lesiones en jornadas anteriores. Está siendo una auténtica problemática en el equipo abaranero, pero confiemos en que estos convocados, estos protagonistas, puedan devolver al equipo esos 3 puntos que tanta falta hacen, sobre todo en esta parte de la competición en la que hay que asegurar esos puntos para seguir acercándose un poquito más a los puestos de arriba. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y una vez finalizado nuestra agenda futbolística, hay que hablar de fútbol sala, con un solo partido, pero un partido muy interesante que, bueno, pues se ha convertido en todo un clásico en prácticamente todas las categorías y más desde la pasada campaña en esta división de honor juvenil, donde el Deportivo Abarán va a volver a jugar en casa, esperemos que cambiando un poco el sino de los últimos partidos disputados en el pabellón local, esperemos que no haya ningún tipo de problema, y recibiendo a un equipo que en las últimas temporadas era uno de los cocos de la categoría, era se usa una palabra en inglés, eso de outsider, pero a mí realmente las palabras inglesas no me gustan demasiado, aunque hablemos luego de córner o de penalti, pero el equipo que era la alternativa del filial del Pozo en esta división juvenil. En cambio, esta temporada Molina ha perdido bastante de sus efectivos y de hecho
actualmente es cuarto clasificado con 24 puntos, mientras que el Deportivo Abarán es, undécimo clasificado con 24 puntos, mientras que el Deportivo Abarán es cuarto con 36 y con muchas posibilidades de volver a ocupar la tercera plaza cuando menos, aunque ya la segunda del Club Deportivo Murcia se ha marchado un poquito. Molina ha tenido una temporada irregular y a domicilio no se ha mostrado como un equipo muy sólido, comenzando en Elche, en el pabellón Esperanza Lag, donde perdía por la mínima 7-6. Después volvía a caer derrotado, esta vez ante un Club Deportivo Murcia que se ha mostrado muy sólido por 6-2 y 4-1 en Villena ante Beliana. Lograba imponerse en Alicante a Acrasala, el equipo que finalmente desapareció de la competición por orden federativa por impagos, y volvía a ganar 0-5 en San Pedro del Pinatar a Pacote Bar, lo que sí es una importante victoria. Perdía en Librilla 9-7 y perdía en Calpe de nuevo por la mínima 9-6 para finalizar la primera vuelta. En esta segunda vuelta de competición, solamente 2 partidos disputados lejos de su pabellón de la Avenida de Valencia, 4-2 perdía en Pinatar y 2-11 ganaba al colista Aspe en el partido de la última jornada de su última visita a domicilio, concretamente en la última jornada. Es decir, un equipo que, entrenado por Antonio Sandoval Pérez, pues quiere reverdecer viejos laureles, quiere estar arriba, siempre tiene una buena cantera, pero quizá no ha tenido la ocasión de ir fichando a esos jugadores que no tenían cabida en el Pozo y que como segunda opción elegían Futsal Molina. Quizá antes con el apoyo de Plástico Romero. Ahora hay que tener en cuenta que el Club Deportivo Murcia, como filial de Bodegas Carchelo Jumilla, pues le ha arrebatado esa posición de privilegio. Hay jugadores que quieren hacer carrera en esto del fútbol sala y prefieren estar en el filial de un equipo de primera división que en un equipo que ha ido descendiendo y que ya no tiene el poderío de Plástico Romero. De hecho, no es filial del equipo de Cartagena, que está buscando también el ascenso a primera división. Y por contra, pues ahí está ese Deportivo Abarán, que desde el principio lo estamos diciendo, es la auténtica revelación de la categoría, porque lógicamente esperábamos que se repitiera, que se hiciera una buena temporada como la del año pasado, pero quizá está sorprendiendo a todos e incluso podría ser mejor si el equipo hubiera tenido un poquito más de regularidad. Recordemos que el Deportivo Abarán viene de perder 8-6 precisamente en el Narciso Yepes frente al filial de Jumilla, al Club Deportivo Murcia, que el equipo abaranero quiere volver a ganar en casa después de un par de tropiezos inesperados y que la cita será mañana, sábado, a las 4:30 de la tarde para comenzar lo que esperemos sea una gran tarde deportiva en el pabellón Príncipe de Asturias, Deportivo Abarán Molina. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Recordemos que en la ida, en el partido celebrado en el pabellón de la Avenida de Valencia, en el Polideportivo El Romeral, el Deportivo Abarán se imponía por 1-4 al cuadro molinense. En esta 20ª jornada, coincide en su número también la de fútbol en primera autonómica, tenemos solo un partido que se juega mañana sábado, además del de Abarán, concretamente el que se disputará a las 6 para ser más exacto, en el pabellón municipal de Librilla, que medirá Futsal Librilla frente a SC Publicidad Aspe, el colista de la categoría. También para mañana a las 7:30 tendremos el Pacote Bar Calpe en el pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro del Pinatar. Ahora sí, el resto de partidos se juegan el domingo a las 12:30, Beliana Club Deportivo Murcia en el pabellón municipal de Villena. A las 12:30 igualmente se jugará el Ciudad del Vino Pinatar, este es un horario habitual, en el pabellón Nuestra Señora de la Cabeza de Valdepeñas. El encuentro Nueva Elda Albacete se jugará en el pabellón de Madera a partir de las 12:30, es el horario más habitual en la mañana del domingo, mientras que a las 11:45, también horario habitual, en el pabellón José María Cajigal de Murcia, el gran partido de la jornada, Aljucer El Pozo, líder, frente al Club Deportivo Vedruna, que es el tercer clasificado. Esta semana descansa el Elche, que sumará 3 nuevos puntos al tener que enfrentarse al desaparecido Acrasala, y ya saben, el partido que nos ocupa, el partido que intentaremos disfrutar en la tarde de mañana a las 4:30, pabellón Príncipe de Asturias de Abarán, Deportivo Abarán Fútbol Sala, Futsal Molina. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
Y cambiamos de deporte, pero no cambiamos de escenario, porque hablamos de balonmano, en este caso de balonmano masculino, y del segundo encuentro que se disputa en la tarde de mañana sábado en esa pista, en el pabellón Príncipe de Asturias. Si abrirá el fútbol sala, a partir de las 6:30, el horario más tradicional, tendremos otro tradicional, un clásico, Asociación Navarranera Jumilla, un partido siempre interesante, un partido siempre llamativo, en el que siempre hay pues un cierto pique, siempre hay un calor especial. Y para hablar de ese partido vamos a hablar con uno de los responsables del club, habitual en este programa, y que estarán preparando los últimos retoques para ese partido, con Pepe Carayol. Pepe, buenas noches. Bueno, indudablemente hablar de una Navarranera Jumilla dentro de esta segunda división, pues es de lo más habitual, ¿no? Un partido siempre luchando por estar en lo más alto. Sí, así es. Una temporada más y ya vamos con partido captado como derbi, en el cual nunca hay un y siempre con deportividad, pero es prácticamente una de encuentro, tanto en Villa como aquí. Pepe, a nivel clasificatorio está claro que la situación es difícil, pero todo pasa, las posibilidades de Abarán pasan por ganar mañana y a poder ser por más de 2 goles para ganar el golaveraje. Así, nosotros desde hace una jornada y sabemos que no dependemos exclusivamente de nosotros, también fallo de los contratos y la típica frase que se puede utilizar obviamente en el fútbol, partido. Y las esperanzas son semana a semana y mañana una de ellas, la cual pues no debemos desaprovechar. ¿Qué sabemos de Jumilla? Os enfrentabais en la primera vuelta, ha cambiado mucho con respecto al año anterior, es más o menos la misma plantilla. Pues básicamente es la misma plantilla, incorporado a Blas, un jugador azul de origen jumillano, pero varios años en el CAF Cartagena. Este año, una vez que ha terminado su carrera universitaria, ha vuelto a Jumilla y eso les ha dado un plus de fuerza de lanzamiento en la zona exterior. ¿Qué están haciendo bien este año? Pues jugar y comportarse como un bloque, sin grandes individualidades, pero remando todo en el mismo sentido. Y sobre todo en su campo, un equipo muy batallador. De hecho, han ganado todos los partidos que han jugado en casa. Sí, están ahí por méritos propios, porque si uno tiene opciones de clasificarse entre los 4 primeros en esta liga tan competida, es no dejar escapar puntos de tu casa. Nosotros hemos cometido esos errores, pero aún estamos a tiempo de poder corregirlos. Y mañana es una gran oportunidad. Esperamos que pueda haber un buen ambiente, porque generalmente Jumilla también desplaza a su público, gente del club, tiene su clan y es importante que se supere a la afición rival en el graderío. Sí, pues claro, nosotros confiamos en la afición local, que nunca nos ha dado de lado, y esperemos que mañana sea una de esas tardes donde todos juntos disfrutar de un buen partido y sobre todo de la victoria local. Para terminar, Pepe, aparte del partido de segunda división, el equipo cadete que tú diriges descansa este fin de semana, se termina la primera vuelta. Comentábamos el pasado lunes que para conformar la clasificación definitiva queda un partido mañana, un Roldán-San Lorenzo, creo recordar, en el que se juegan 2 puntos importantes. ¿Se sabe ya algo del calendario de la segunda fase o hay que esperar a la semana que viene? Pues en principio empieza la semana que viene. De momento es una liga de un grupo de 8 equipos, es decir, se disputarán 8 partidos más. Realmente nos enfrentaremos a los 4 clasificados del equipo del grupo A. Sí. Partimos con los puntos logrados en la primera fase, en este caso solo con 6. Falta de que tiene la fase para ponerle nombre a los equipos clasificados y ver el susto, que posiblemente en la tarde del lunes se podrá saber algo para hacerlo oficial el lunes por la noche en tu programa. Bien, pues esperemos que sea así, que el lunes podamos dar información definitiva de cómo ha quedado ese grupo cadete, esa fase final, y sobre todo esperamos poder disfrutar mañana de balonmano, que hace tiempo que personalmente no hemos podido hacerlo, con un auténtico partidazo como ese Navarranera Jumilla en el pabellón municipal.
Pues muy bien, yo solamente hacer un llamamiento a los aficionados y siempre hago prometer la entrega de unos 60 minutos. Pues muchas gracias y mucha suerte para mañana. Gracias a vosotros. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y es que, como comentaba Pepe Carayol, Jumilla se ha comportado en casa de forma inmejorable. En cambio, a domicilio, pues también lo ha hecho bien, ganando donde debía ganar y solamente con 3 derrotas, concretamente de forma consecutiva, en salidas consecutivas. En la quinta jornada 30-22 ante UCAM Murcia, en la séptima 32-30 ante Cartagena y en la novena 31-26 ante Ademur. Y por cierto, en casa, como le comentaba al propio Carayol, han ganado todos los partidos, incluido a Universidad de Murcia, a UCAM Murcia, el pasado fin de semana, en un resultado sorpresivo y que no vino nada bien a los intereses de la Asociación Abaranera, porque hubiera sido importante que Jumilla se hubiera puesto con 4 derrotas a 3 solo del equipo abaranero, porque presumiblemente con el partido de mañana, estar solo a 2 de aquí al final de temporada, pudiendo haberle ganado el golaveraje, daría más posibilidades. Pero ahora realmente la situación es bastante incierta, pero, como decía el propio Carayol, hay que ir partido a partido y la ocasión es mañana a partir de las 6:30 en el pabellón municipal, auténtico partidazo de la jornada, Asociación Abaranera Balonmano Jumilla. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Este fin de semana tenemos la jornada número 17 en juego. Un partido se adelantó a la tarde-noche de ayer jueves a las 9:30 en el pabellón San Basilio, el Murcia B Alguazas, un partido sin demasiada historia. Para el sábado está previsto en el pabellón San José Heliocroca C Ademur, con claro pronóstico visitante. El UCAM Murcia Heliocroca B se jugará mañana sábado a partir de las 4 en el pabellón San Basilio, mientras que a las 6:30 se jugará en el Juan Valera de Bullas el partido bullense Ademur, que tiene que jugar esta semana 2 partidos, y la verdad es que bastante sencillo, aunque suponemos que el otro del Heliocroca C será domingo, no lo jugarán también sábado como está en este listado de la Federación Murciana. Tenemos el Cejín Atlético Maristas Cartagena para la tarde del sábado a las 7 en el pabellón Loli de Gea, y en el pabellón central de Cartagena el encuentro CAS Cartagena Lorbus Heliocroca el sábado a partir de las 7. Ya saben, a partir de las 6:30 en el pabellón Príncipe de Asturias de Abarán, con la dirección de los señores Fernando Meneses y Antonio García Nova, Asociación Abaranera Club Balonmano Jumilla. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En categoría masculina, como hemos recordado ya también con Carayol, descansa el equipo cadete. Mañana se juega el Roldán San Lorenzo en busca de 2 puntos que le suponga mejorar la tabla clasificatoria. Recordemos que de cara a esa segunda fase, CAS Cartagena y Águilas tienen 12 puntos, Asociación Abaranera es tercero con 6, UCAM Murcia tiene 4, San Lorenzo 4, Heliocroca 4, Roldán 2 y Maristas 2. Bien, San Lorenzo podría ponerse con 6 puntos, igualando a la Asociación Abaranera si logra ganar en la pista de Roldán, en el Manuel Almero, y si es el equipo roldanense quien gana, pues habría un cuádruple empate a 4 puntos, quedando un poquito descolgado Maristas en última plaza, lo que le supondrá tenerlo muy difícil de cara a meterse entre los 4 primeros a final de esta segunda fase. En cuanto a las categorías femeninas, tenemos una jornada viajera, ya que los 3 equipos que actúan, no lo hace el juvenil porque descansa, lo harán a domicilio, concretamente todas mañana. A las 4:30 de la tarde en el pabellón Juan Valera de Bullas, el encuentro bullense-abaranera, indudablemente más sencillo a priori de esta primera vuelta, de esta primera fase que está ya finalizando. Recordemos que ha sido a 3 vueltas y ya con anterioridad en el otro partido que se jugó en el mismo escenario, el equipo que dirige Adolfo Carrillo ganó por un rotundo 7-32. Y en cuanto a las categorías de base, tenemos doble enfrentamiento en el pabellón Hermano
Isaac de Cartagena. A las 11:45 jugarán en categoría cadete Maristas y Asociación Abaranera, que comparte liderato con el otro equipo de Cartagena. En la ida 31-16 para el equipo de Abarán, y en categoría infantil, donde nuestro conjunto lo ha ganado todo y marcha pues como una auténtica exhalación en la categoría, a las 10:30 de la mañana se jugará ese Maristas Abaranera, que en la ida reflejó el sorprendente resultado de Asociación Abaranera 33, Maristas 3. Ahora quizá no sea tan fácil, que no sea tan rotundo, pero indudablemente si hay un claro favorito en todos ellos, en todo el balonmano femenino, es la Asociación Abaranera. Y con este comentario, con esta última pincelada de balonmano, vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, deseando que haya sido como siempre de su agrado, que hayan quedado informados de todo lo que nos queda en este fin de semana, que acudan a esos acontecimientos del fin de semana, sobre todo mañana y el domingo en el Municipal de Las Colonias, y en la tarde del sábado en esa doble sesión del pabellón municipal, que promete ser interesantísima. Que disfruten del fin de semana, sean moderadamente felices. El lunes les esperamos aquí de nuevo en Polideportivo, en Radio Abarán. Gracias por su atención, feliz fin de semana, muy buenas noches.